tener contacto con ustedes, los medios de comunicación que tienen la vital tarea de informar a la ciudadanía. Hemos querido convocarlos para conversar con ustedes porque consideramos que es necesario transmitir y visibilizar la preocupación que desde los gremios que formamos el sector exportador, muy necesario en estos momentos. Somos los gremios que proveemos el 70% de las divisas del país, más aún cuando las exportaciones de petróleo, por las razones que ustedes conocen, están caídas. Pensamos que esta coyuntura global que ha afectado al mundo nos tiene realmente desbordados a todos y sentimos la necesidad de poder comentar estos temas para poder lograr una conexión. Actualmente lo que nosotros vemos es que hay una desconexión de la realidad, de las fuerzas políticas y sus propuestas, y el país no necesita eso. La principal preocupación de nosotros, los empresarios, es el trabajo de nuestra gente. En nuestros gremios tenemos una frase que decimos que el plan social más importante que puede poner en práctica cualquier gobierno es que la gente tenga empleo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y pensamos que el proyecto de la ley humanitaria que se está proponiendo en la Asamblea no cumple con ese cometido. Son soluciones de corto plazo, soluciones parches. En muchos casos podemos inclusive ver que hay mucha improvisación cuando la ley ingresa de una manera y tratándose en la Asamblea se ingresan artículos de forma inconstitucional e ilegal. Eso es algo que no puede ser. Entonces, definitivamente, aquí vemos, por eso insistimos, hay una desconexión de lo que está sucediendo en el país con la gente, con el sector real de la economía y con lo que los líderes políticos están haciendo en su momento. Ahogar la economía de las empresas y de las familias es no estar a la altura de las circunstancias. Señores, eso es algo que no puede ocurrir en el país. Destruir puestos de trabajo, pretendiéndole crear un impuesto, tanto a las empresas como a las personas, es causar una destrucción de puestos de trabajo. En las empresas ya estamos pagando el día de hoy una contribución por la ley de simplificación tributaria que se aprobó recién el año pasado. Esa ley le cuesta al sector productivo cerca de 190 millones de dólares. Y ahora se pretende cobrarle un impuesto sobre las utilidades del año pasado. Utilidad que es contable, no significa liquidez. En muchos casos ese dinero puede estar ya invertido o reinvertido. En el caso de las personas, que muchos están inclusive perdiendo su trabajo, otros están renegociando su situación, su jornada laboral, ¿cómo se les pide poner una contribución que si es contribución debería ser voluntaria y no impuesta, por lo cual nosotros decimos que es un impuesto, a gente que gana desde $500? Posiblemente esa persona está seguramente pagando algún crédito de algún carro que compró o su crédito hipotecario. No es posible poner en el hombro de las personas semejante peso. Estas son miles de familias. ¿Cómo vamos a ayudar a salir de la crisis? Actualmente, por el golpe de esta situación inesperada, el sector productivo, la capacidad instalada de los negocios ha caído a cerca del 50%. Y entonces, ustedes conocen, existe una situación en las empresas que se llama el... Ok, parece que hubo un problema en la conexión. El costo fijo de las empresas está convirtiéndose en un problema muy serio para poder seguir operando. Los problemas que las empresas tienen de liquidez constituyen una amenaza muy grande a la continuidad de las empresas y al trabajo de las personas. No es lo mismo, y por favor no confundir solvencia con liquidez. Las empresas del sector son empresas muy bien capitalizadas, con patrimonios fuertes, pero se está en este momento teniendo un problema de liquidez muy severo y no vemos ninguna propuesta en ese sentido. Queremos que haya una propuesta clara para el largo plazo. El país necesita entrar en soluciones estructurales, no podemos seguir con medidas parches.
En este contexto, la exportación, los gremios que aquí representamos, que somos cerca del 70% de las exportaciones no petroleras, necesitamos medidas claras, necesitamos recuperar la competitividad perdida. Esto no es nuevo, lo venimos tratando hace mucho tiempo. Las empresas nos estamos esforzando por mantener la actividad a pesar de las dificultades. Puedo decir con certeza que nosotros, todos los gremios que estamos aquí, que hoy día los hemos convocado a esta representación, no hemos despedido a ni una sola persona. Esa es nuestra contribución. El día 1 de mayo, cuando fue el Día del Trabajo, decíamos que el mejor homenaje que le podemos hacer al trabajador es justamente pelear por su puesto de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo, a pesar de las dificultades. Así que no me quiero extender para darle la palabra a mis otros compañeros. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y entonces creemos que ha llegado la hora de que aquellos que tienen la capacidad de cambiar las cosas también hagan lo suyo. Muchas gracias por la atención. Buenos días con todos. Mi nombre es Francisco Miranda Necacao. Voy a darles un poquito las ideas que hemos manejado nosotros. Cada agricultor es un inversionista que arriesga su capital cada siembra para generar ingresos para su familia. Sin este esfuerzo no existirían las cadenas agroexportadoras y se arriesgaría el abastecimiento alimenticio en el Ecuador. La agricultura en el Ecuador está plagada de informalidad. La generación de nuevos gastos alejan aún de la formalidad al agricultor. Y esta formalidad es un requerimiento básico para lograr valor agregado en la agroexportación. Nuestros mercados afuera así lo exigen. Nuestros competidores están hoy recibiendo créditos blandos, subsidios, fondos de estabilización de precios, muchas prebendas que les dan mejorías competitivas contra la producción ecuatoriana. Nosotros competimos en mercados internacionales con nuestros productos. Cuando el Estado nos impone impuestos, no solo nos quita competitividad con los mercados de afuera por lo que ellos reciben de más, sino que nos quitan competitividad porque los quitan por los impuestos adicionales que nos ponen a nosotros. Estado ecuatoriano, si no nos vas a dar, no nos quites. Ese es mi mensaje. Gracias. Vale, le damos la palabra al señor José Antonio Camposano, de la Cámara Nacional de Acuacultura. Muchísimas gracias por este espacio. Muy buenos días a los compañeros de la prensa. Nada más verificar si se escucha bien, parte del protocolo, porque con la tecnología es necesario hacer esa verificación. Gracias. Bueno, agradecerles por el tiempo que le dedican a hacer la cobertura de esta información que queremos compartir con ustedes. Si no fuera por la labor de la prensa, muchas de estas cosas que tratamos de hacer llegar a las autoridades de la ciudadanía fueran muy complicadas de compartirlas. Sumarme a las palabras de lo que decía Bruno, a las palabras de lo que ha dicho Francisco. Si hay una política social que puede emanar desde el sector empresarial, sin duda alguna, es la sostenibilidad de las plazas de trabajo. En el caso puntual del sector camaronero, así como sucede con el sector atunero, aún a pesar de las circunstancias que está viviendo la economía mundial, y Ecuador no es ajeno a esas circunstancias, las empresas de nuestro sector sostienen las plazas de trabajo y no han procedido a despedir. Con esto, vale la aclaración, no criticamos a quienes sin duda alguna lo hacen porque no tienen otra alternativa. Hoy en día, las empresas ecuatorianas que están pasando por esa situación, sin duda que no tienen otro escenario, no pueden sostener las nóminas cada mes y por tanto ese es el único camino que les queda. En el caso del sector exportador estamos haciendo enormes esfuerzos por sostener, por un lado, el esquema monetario, que es la dolarización, pero por otro lado, y lo más importante para nosotros como empresarios, el empleo. Yo me quiero permitir hacer dos aclaraciones muy puntuales. La primera es que cuando uno revisa las cifras de exportación, especialmente las del primer bimestre, es decir, el periodo de enero-febrero, puede prestarse a la confusión con el que el sector camaronero o el sector exportador como tal va a tener un año favorable. Y sin duda que los primeros meses del año se plantearon para varias cadenas de exportación como años en los que la economía se mostraba muy dinámica. Tal es así que en nuestro caso particular tuvimos cifras favorables de crecimiento.
Pero esas cifras favorables de crecimiento corresponden a una tendencia, corresponden a una inercia, resultado de la inversión privada que hemos venido realizando a lo largo de los años. Y lo que estamos haciendo es, a través de esa inversión, generando más volumen de producción y a través de ese volumen más exportación. Pero cuando uno ya agrega el mes de marzo, se da cuenta de lo que va a suceder realmente en este 2020. En el mes de marzo, el sector camaronero dejó de exportar 20 millones de libras de camarón. Eso supuso un decrecimiento del 22% sobre el volumen que se venía exportando. Y esas 20 millones de libras de camarón significaron para el Ecuador dejar de recibir 70 millones de dólares por concepto de exportación. Ahora, ese mes de marzo no refleja realmente lo que sucede o lo que va a suceder con abril, mayo, junio, julio en adelante. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que si bien algunos mercados brote de COVID, el primero China desde el mes de febrero, pero el segundo los mercados de la Unión Europea y el mercado de los Estados Unidos. Lo que más afecta al empresario, o por lo menos uno de los más graves que el empresario hoy tiene que sortear para poder realizar su actividad productiva, son las medidas de restricción decretadas por el gobierno nacional. Medidas muy necesarias como en cualquier otro país para precautelar la salud de los ciudadanos. Sin embargo, esas medidas exigieron de parte de quienes somos cadenas priorizadas, es decir, que nunca paramos, la aplicación de nuevas medidas de bioseguridad, de incurrir en costos adicionales que suponen cuidar la salud de nuestros colaboradores, porque es lo más importante. Entonces, esa segunda quincena del mes de marzo, cuando ya se dictan las medidas de restricción, las exportaciones caen en pique. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces en el mes de abril? Ya mes en pleno o mes en el que las medidas de restricción están en pleno y que los mercados están afectados en pleno. Posiblemente 40 millones de libras que se dejen de exportar versus lo que debería exportarse en el mes de abril. Posiblemente una facturación que se contraiga 100 millones de dólares, es decir, el país llegaría a dejar de recibir solo por pérdidas de exportaciones de camarón 100 millones de dólares. Y cuando ya agregamos estos 2 meses, marzo y abril, a la proyección que vamos a hacer hasta el cierre del año, yo ya lo he dicho públicamente, posiblemente el sector camaronero deje de percibir, y por ende el país, deje de percibir entre 450 y 500 millones de dólares como el primer impacto derivado de este brote de COVID a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 500 millones de dólares restan liquidez, generan problemas a las empresas, sin duda que van a ahondar la afectación en la cadena de pagos. Entonces, lo que no corresponde es que cuando usted ya sabe lo que se viene, porque ya tiene 2 meses muy graves, ¿no? Y la recuperación va a ser muy lenta. Y esto hago un paréntesis para explicar por qué va a ser muy lenta. Porque cuando los países empiezan a levantar las medidas de restricción, como hemos visto en China, por ejemplo, hay que recordar que el camarón ecuatoriano se vende en dos mercados principalmente. El mercado de supermercados y grandes superficies y el mercado de restaurantes, hotelería y servicios de catering. Estos últimos no se van a recuperar en el 2020. Nosotros ya tenemos indicadores que, por ejemplo, en la ciudad de Shanghái, de los 10 principales restaurantes, solamente 7 lograron abrir, porque 3 no sobrevivieron el problema de liquidez que les generó parar durante 2 meses y medio. Entonces, de esos 7 que a usted le queda, es decir, el 70%, la mitad están operando, el 100% está operando a un 50% de su capacidad. Es decir, del 70% de su mercado, usted tiene realmente un 35%. Entonces, si la mitad del camarón se vende a ese segmento, sabrán ustedes que la demanda por nuestro producto se va a ver seriamente afectada. Y no solo eso, ciudadanos que no tienen poder adquisitivo hoy, porque sus economías se han visto afectadas también, no saldrán a restaurantes a comer y estarán comiendo en casa justamente para precautelar, como muchos de nosotros hemos hecho, la economía familiar. Entonces, cuando usted tiene ese fenómeno generado por el COVID, cuando les comentamos que la principal tarea del empresario es cuidar el empleo, cuando les contamos que estamos haciendo esfuerzos gigantescos por no parar, que hemos pasado meses en los que nuestra operación no alcanzó ni el 30% de su capacidad, cuando nuestras proyecciones apuntan a que tendremos un muy mal 2020 y sin duda un mediocre 2021, donde la economía tampoco tendrá indicadores mayormente favorables, lo que se espera de las autoridades del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional es que por lo menos se brinden las ayudas que le permitan al empresario sostener su liquidez, que es su principal problema, pero segundo, sostener los empleos, porque lo que no puede pasarle al Ecuador es que siga perdiendo más empleo, como ya lo venía perdiendo en años anteriores sin el brote de COVID. Lamentablemente lo que hemos visto es que desde la Asamblea Nacional, desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional, no se está a tono
con esta situación, sino por el contrario, se apunta con acciones que no corresponden a lo que el mundo entero está haciendo. Se le dice a las empresas que tienen que aportar solidariamente, y recordemos, Ecuador lleva 40 años de aportes solidarios cada vez que sucede un fenómeno natural, cada vez que hay una rotura de oleoducto, cada vez que hay alguna situación, el Estado se vira al ciudadano, cuando en el mundo entero el Estado es el que ayuda al ciudadano. Entonces a las empresas se les pide un aporte, al ciudadano se le pide un aporte. ¿Y por qué es importante no separar las cosas? Porque así como se afecta a las empresas y se afecta al ciudadano, si usted solamente se fija en el aporte ciudadano que se pretende obtener en los 9 meses que dura la supuesta ayuda que ha anunciado el gobierno nacional, quiere decir que la economía interna del país va a estar aún más afectada, porque el ingreso del ciudadano se va a ver afectado, porque su capacidad de consumo se va a estar ver afectada. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a los negocios locales cuando les decimos sostengan el empleo, sigan trabajando, pero no piensen que la economía o que el consumo va a ser igual porque vamos a afectar durante 9 meses el ingreso del ciudadano que percibe un salario? Se está creando un impuesto al trabajo. Entonces, para concluir, es importante y nosotros como institución podemos facilitar las estadísticas para que se entienda realmente lo que se va a venir, lo que se viene en materia de exportaciones. Los 2 primeros meses del año daban a ver un sector que posiblemente podía mantener ciertos niveles de performance frente a lo que fue el año pasado. Eso ya está fuera de cualquier pronóstico. Los pronósticos que tenemos, como les digo, apuntan a una contracción de $500 millones en la facturación del sector camaronero, que es la facturación del país, que son las divisas que ingresan. No se despide gente, se hace esfuerzos enormes, pero lo que no podemos tolerar es que mientras se hacen esfuerzos enormes, lo único que provenga del Ejecutivo es otro impuesto adicional que, como señalaba Bruno, esto no es el reclamo de un impuesto, esto es el reclamo a una situación que se ha venido repitiendo de forma sistemática. Nos olvidamos que el año pasado se impuso un impuesto que hoy todavía lo estamos pagando. El sector productivo, el sector exportador en general y particularmente el sector acuícola, hace 2 años tenemos una ley de fomento productivo que establece tarifa IVA cero para bienes, insumos y materias primas. Y hasta el día de hoy esa ley no se hace efectiva por falta de reglamento. Y así, con una serie de beneficios que debería tener el sector exportador, exportar impuestos como hacen el resto de países. En Ecuador, solamente por el hecho exportar tenemos una carga tributaria cercana al 5%, entre aranceles que se siguen pagando en materias primas, porque cuando ustedes les digan que las materias primas no pagan aranceles, pregúntenos a nosotros para darles el listado de todas las materias primas que hasta el día de hoy pagan aranceles, porque el Estado no está dispuesto a soltar esos aranceles para poder sostener su presupuesto. Porque cuando hablemos del ISD y les digan, no, es que el ISD es crédito tributario para insumos y materias primas y bienes de capital, pregúntenme a mí cuántas partidas hasta el día de hoy siguen pagando 5% de ISD y cuántas se agregaron el año pasado, porque el año pasado no solo que se agregaron más partidas, no, se redujeron. Nosotros empezamos a pagar ISD este año por materias primas de nuestra cadena productiva. Entonces, cuando un Estado, en lo productivo y en lo económico, apunta a lo contrario, y en una situación de crisis en la que se espera trabajar junto con el sector privado para sostener el empleo, que es lo más preciado que tiene este país para generar bienestar, y apunta a lo contrario con un proyecto de ley, cuando en la Asamblea no existe la sensibilidad que debería, porque ellos son escogidos por el pueblo justamente para ser sus representantes, entonces el sector privado tiene que, a través de ustedes, y por eso el agradecimiento, hacer llegar esta explicación, porque no es simplemente un reclamo, hay una explicación muy bien sustentada de cómo debería manejarse la economía en este país y, como señalaba Bruno, un cambio de modelo. Ecuador no puede seguir, luego de 40 años, con esta situación de extraer del sector privado renta como que fuera ilimitada. ¿Para qué? Para un Estado que no ha hecho su parte, porque no ha habido el recorte presupuestario que se venía advirtiendo que debía hacerse para que tengamos un Estado medianamente sostenible. ¿Para qué? Para que se pierdan en hechos de corrupción como los que a través de ustedes se ha podido denunciar y que lamentablemente 3 años después resulta que nos acordamos que en el IES hay unos robos impresionantes. Y qué bien que existan funcionarios dentro del gobierno que estén dispuestos a denunciarlo, por supuesto. A ellos hay que apoyarlos, como ciudadanía tenemos que apoyarlos, pero cuando nuestro aporte se va hacia eso, no quedan ganas, no queda motivación
para decir sigamos poniendo el hombro. Si ponemos el hombro todos los días cuando nos levantamos, el agricultor cacautero o el acuicultor que pone su capital, como bien decía Francisco, para poder generar bienestar para un número importante de familias, que dicho sea de paso, y con esto concluyo, en el sector camaronero son 261.000 plazas de trabajo, directas e indirectas, en zonas rurales que no tienen otra actividad productiva. Si usted mata la acuicultura en esas zonas, como son tierras solo autorizadas para ejercer la cría de camarón, usted no puede sustituir cultivos. Cuando el 70% de la fuerza laboral de nuestras colaboradoras en las empacadoras son mujeres, un altísimo porcentaje de ellas jefas de hogar, es decir, su ingreso es el ingreso que sostiene a su familia. Así que agradecerles nuevamente por el tiempo, indicarles que, como ustedes saben, las estadísticas están disponibles en caso que requieran consultarlas. Muchísimas gracias. Perfecto, José Antonio, muchas gracias. Damos paso a Juan José Pons, coordinador del clúster bananero del Ecuador. Y de inmediato, por favor, les recordamos de enviarnos sus preguntas, de inquietudes por el chat de aquí o también a nuestros números de Adrián Durán y de María José Cruz. Buenos días, muchas gracias por estar presentes en esta rueda de prensa. Gracias por permitirnos informarles a ustedes sobre nuestra posición como gremios exportadores de lo que es y se debe hacer en este país. Sí, el sonido está bien, ¿no? Porque el sonido esté bien. Hay un axioma que me permito empezando a decirlo. No puede haber dolarización si no hay dólares. No existe forma de que un sistema de funcione sin dólares. Y solamente hay fuentes de dólares. Exportación, inversión, remesas y endeudamiento. Tiene que ver con exportación, el petróleo no existe. Se acabó. Y proyecciones dan a que el petróleo llegará a un precio máximo de 25 y 30 dólares hasta el año 21. El petróleo en el Ecuador, la contribución del petróleo al erario nacional es cero. ¿Dónde se generan entonces las divisas? No atacada, como es atacada el momento que comienzan a poner impuestos y terminamos siendo exportadores de impuestos. La inversión en el Ecuador se resuelve la validez de los tratados internacionales de inversión, que está parado en su dictamen en la Corte Constitucional. No hay inversión. ¿Cómo ver remesas hoy cuando el mundo está en crisis? La mayor parte de las remesas provienen de Estados Unidos o de España. Los inmigrantes ecuatorianos en esos países no tienen hoy la capacidad de enviar remesas. Endeudamiento. Con un nivel de riesgo país de 5.300 puntos, ¿qué endeudamiento puede haber? Solamente aquel que provean los organismos multinacionales. Organismos multinacionales que nos perdonan el manejo de la información y nos autorizan 600 millones de dólares. Pero el Ecuador necesita 16.000 millones de dólares. ¿En dónde entonces este paño tibio de ponerle impuestos a las empresas y a las personas va a solucionar el problema? Y se olvidan de un rubro fundamental en un esquema de dolarización: austeridad fiscal. Austeridad fiscal. No la toman en cuenta. Si el gobierno nacional reduce el 20% el gasto en la burocracia, menos en seguridad pública y en sanidad pública, ahorra 1.200 millones de dólares. Si permite la libre importación de combustibles, le quita un impuesto al ecuatoriano hoy y libera 1.500 millones de dólares de subsidios, como lo quiso hacer en el mes de octubre. Esto son cosas, medidas que radican en el área ni siquiera de la legislatura, del Ejecutivo. Esto es absolutamente necesario. La exportación es liquidez primaria. Son dólares que ingresan a un sistema financiero y que tienen un efecto multiplicador sobre la masa monetaria del Ecuador. Sin exportaciones no hay dólares, no hay empleos, no hay alimentos. Sin exportaciones el tema del empleo se vuelve crucial. Ya lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra, el impacto que tiene en el empleo. El sector bananero contrata alrededor de 300.000 personas entre directas e indirectas. 260.000 nos acaba de decir José Antonio Campuzano, el sector acuacultura.
el sector pesquero otros cientos de miles, el cacautero ni hablar. Hay 12.000 productores de plátanos, señores periodistas, 12.000 productores de plátanos. Y esa gente, sin exportaciones, pagando impuestos, por favor, ¿qué queremos? Generar, triplicar el desempleo informal que ya existe en el Ecuador, que son de 6 millones, 60% del Ecuador tiene desempleo informal. Lo que tiene que poner toda su energía el Ejecutivo y la Asamblea es en cambiar el modelo, es en salir del entrampamiento ideológico de más de 40 años de mantener un sistema que no funciona. No podemos seguir funcionando con un código del trabajo de 1938. Eso es imposible en estos tiempos modernos y mucho menos en tiempos de COVID. Entonces, realmente hay que resetear el país. Resetear el país significa no más impuestos, reforma laboral, menos tramitología, agresivo trabajo de comercio exterior en tratados de comercio y definitivamente una diplomacia agresiva con los organismos internacionales para atraer de los organismos internacionales el financiamiento que se requiere, porque no lo vamos a obtener del mercado buitre de los fondos financieros. En eso debería estar concentrado el debate. No debe estar concentrado en cuánta plata le sacan al consumidor ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, en cuánta plata le sacan a un cangrejo que ya no tiene sangre, que es el privado del Ecuador. Ahí tiene que estar concentrado el debate, no en esta mal llamada ley de contribución. ¿Qué contribución? Es un impuesto. Esto es parte del cinismo con el que se quiere encubrir los impuestos y el costo que tiene para el Ecuador.